Hoy hablaremos sobre las pirámides del mundo, las cuales constituyen las estructuras más impresionantes e interesantes de la antigüedad. Estos fascinantes sólidos geométricos, hechos con bloques, de un peso inmenso, de base cuadrada y de 4 caras de triángulos equiláteros, existen en diversas partes del mundo, en distintos tamaños y con diferentes complejidades. Al día de hoy nos sigue sorprendiendo la forma en que los seres humanos pudieron construirlas hace siglos, pues si quisiéramos hacer una construcción de tal magnitud, necesitaríamos emplear maquinaria sumamente avanzada y enorme, ya que el mover los bloques con los que se construyeron es prácticamente imposible sin las máquinas con las que se construyeron los edificios más grandes del mundo. Hoy te presentamos 9 pirámides que debes conocer para entender el mundo antiguo. Iniciaremos con la pirámide escalonada de Djoser, la primera pirámide del mundo. El primer arquitecto del que se tiene registro en la historia es Imhotep y fue el responsable de la construcción de la pirámide escalonada de Djoser. Esta pirámide se encuentra emplazada en la necrópolis de Saqqara en Menfis, en la ribera occidental del Nilo, a unos 30 kilómetros del Cairo, y formaba parte de un complejo constituido por un templo y otras edificaciones macizas, alrededor de las cuales se llevan a cabo diversas celebraciones. La pirámide escalonada de Djoser tuvo su origen en las primeras tumbas de los faraones, que se limitaban a estructuras subterráneas sobre las cuales se hacía identificar una mastaba o pirámide truncada de adobes. Con este modelo de referencia, Imhotep ideó un sistema más complejo, basado en superponer varias mastabas, de mayor a menor tamaño, para crear una monumental escalera ascendente. En segundo lugar tenemos Candi Suqub. Esta pirámide fue posiblemente construida en el siglo XV, durante los años de decadencia del imperio hindú Majapahit. Está construido con rocas andésticas volcánicas y con una superficie de aproximadamente 11.000 metros cuadrados. El complejo del templo cuenta con 3 terrazas, una pirámide notable y numerosas esculturas enigmáticas. Dos cosas en particular que distinguen a Candi Suqub es que es una pirámide trapezoidal truncada única, que se asemeja a las de los mayas en Yucatán, México, y las numerosas esculturas enigmáticas que se encuentran en todo el sitio. La pirámide se eleva a 10 metros de la parte trasera del sitio y se ha atribuido diferentes leyendas a su significado y función. Una leyenda dice que representa la montaña sagrada mitológica de Merú, la morada de los dioses y ancestros. Otra que representa Monte Madera, donde Vasuki, el rey de las serpientes, permitió que varios dioses y demonios lo usaran como su cuerda para extraer la ambrosía de la inmortalidad del océano de leche. Las pirámides egipcias eran monumentos funerarios destinados a los faraones para crear una especie de puente para que el difunto ascendiera desde el mundo terrenal al divino. En un principio eran escalonadas, pero posteriormente evolucionaron a pirámides de caras lisas, como las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Esta creada, que eran las tumbas de los faraones que pretendían alcanzar la inmortalidad con estos impresionantes monumentos, y en cierto modo lo consiguieron. La Gran Pirámide alberga la tumba de Keops. Esta es la única séptima maravilla del mundo antiguo que sigue en pie, la Gran Pirámide de Keops. Más de 2 millones de bloques de piedra de 139 metros de altura que vieron la luz en el 2570 a.C. Hoy puedes disfrutar del privilegio de recorrer sus túneles, de preferencia si no tienes claustrofobia, y sus galerías, dejándose empapar por la magia de la historia de la cámara del rey y de la reina, y quitándote el sombrero ante las proezas arquitectónicas de los antiguos. Cuando salgas y el sol vuelva a cegar tu retina, descubrirás la mirada indescifrable de la Esfinge de Giza, y por supuesto el conjunto entero de las pirámides de Kefren y Miserinos, los guardianes del desierto.
Tikal es el tesoro de la selva guatemalteca, al norte del país, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo maya, declarado Patrimonio de la UNESCO en 1979. Hablamos de la ciudad maya más poblada en su día. Aunque la zona ha sido reconstruida, todavía quedan muchas sorpresas escondidas por la selva. El Gran Jaguar, específicamente, fue construido aproximadamente en el año 700 después de Cristo. Cuando Josué Chan Kawil, el gobernante A, murió, se colocó su tumba en aquel imponente templo. Este servía como un lugar ceremonial y ritual, considerado la puerta al inframundo. El templo en sí posee una altura de 45 metros, lo cual sobrepasa el castillo de Chichén Itzá, llamado Templo del Jaguar porque en su crestería tenía representada una cabeza de dicho animal, aunque ésta se exhibe actualmente en el Museo Arqueológico de Ginebra. Así como muchos otros templos, Tikal puede observarse formas cuadradas en el Gran Jaguar, multiplicándose de mayor a menor tamaño, desde las faldas hasta la cima. La pirámide de Cestia o pirámide de Cayo Cestio es una pirámide egipcia que se encuentra en Roma, entre Porta San Pablo y el cementerio no católico, en el corazón del distrito ostiense. Es uno de los monumentos más característicos y antiguos de la capital, aunque probablemente entre los menos conocidos. La pirámide de Cestio es una de esas estructuras que es pequeña a la distancia, pero gigantesca de cerca. La gente suele esperar que esta pirámide no sea tan grande como las de Egipto, pero esta tiene 36.5 metros de altura, casi 120 pies, y está ubicado justo en la ciudad. A diferencia de las pirámides de Egipto, se nota que esta tiene un extremo puntiagudo. Esto se debe a dos supuestas razones. Primero, los romanos pudieron usar ladrillos en su construcción y lograron hacerlo más vanguardista. En segundo lugar, muchas pinturas registraron la pirámide de Giza como si tuviera un final más puntiagudo del que tiene en realidad, y se dice que estas pinturas fueron las que utilizaron como modelo para construir la pirámide de Cestio. Esta pirámide fue construida como una tumba para Cayo Cestio, un magistrado adinerado que pidió ser enterrado ahí. La pirámide tiene una inscripción que se traduce aproximadamente como Cayo Cestio Epulo, hijo de Lucio, pretor, tribuno de la plebe, Septemvir Epulonum, lo cual significa que Cayo Cestio fue un pretor y tribuno. Ambos son títulos para magistrados y funcionarios en la antigua Roma. La pirámide se construyó en menos de 330 días, según su voluntad. En el lado oeste de la pirámide también había otra inscripción que decía: la obra se completó de acuerdo con el testamento de 330 días por decisión del heredero Pontus Mela, hijo de Publius de Claudia y Pontus Liberto. Aunque de menor tamaño que Tikal o Copán, Palenque, la antigua Lacamja, en lengua maya algo así como Grandes Aguas, fue durante siglos la ciudad más importante del occidente maya. A pesar de que a lo largo del último siglo se han realizado diversas excavaciones en el sitio arqueológico, se estima que apenas se han explorado un 2% de la totalidad de la ciudad maya. Y aunque la mayoría de los edificios más preeminentes son visitables, al menos otras 1000 construcciones continúan todavía bajo un espeso manto selvático. Palenque es un lugar de gran importancia para el estudio de la civilización maya, debido a que el buen estado de conservación de muchas fachadas y relieves y la gran cantidad de inscripciones jeroglíficas han permitido a los arqueólogos descifrar muchas inscripciones de escritura maya. Probablemente el conjunto arqueológico de Palenque sea el mejor ejemplo de una elegancia de los mayas a la hora de construir, y también uno de los más espectaculares. Un espacio silencioso y mágico, donde los sonidos de la selva parecen mezclarse con las voces de sus antiguos moradores. Esta pirámide, construida entre el siglo VI y el IX, tenía función funeraria y por ello merece la pena entretenerse en la interpretación de sus símbolos. Sin duda, una buena idea para no desfallecer en la subida hasta la cumbre. El Zigurat de Ur-Nammu es un zigurat o enorme plataforma escalonada construida en la ciudad sumeria de Ur durante la Edad de Bronce, según indican en el siglo XXI a.C.
Esta pirámide, construida en honor a la diosa Nana o diosa de la luna, fue edificada por el rey Urnamú y posteriormente destruida por los elamitas y restaurada nuevamente por el rey Nabucodonosor II de Babilonia. La pirámide de adobe y ladrillos cocidos es visible hoy en día, pues fue reparada en gran medida durante el gobierno de Saddam Hussein. Es importante señalar que actualmente solamente se conserva la parte baja de esta arquitectura de la antigua civilización de Mesopotamia y se accede a través de 3 escalinatas. La inmensa pirámide es el monumento mejor conservado de los antiguos sumerios. El zigurat formaba parte de un complejo urbanístico que servía de centro administrativo para la importante ciudad de Ur. A pesar de sus 4000 años de vida y del material empleado en la construcción, mortero, adobe y ladrillo rojo, se encuentra en excelente estado de conservación. En plena meseta de Baca, a 500 metros sobre el nivel del mar, el complejo arquitectónico de Caracol es el mayor asentamiento maya de Belice. Antaño fue una potente ciudad con una población estimada de 150,000 personas, el centro maya más grande de Belice, y tienen un lugar predominante en la historia de los mayas. El antiguo Caracol era más grande en población y área que la actual ciudad de Belice. El núcleo central de Caracol consiste en 3 grupos de plazas que rodean una acrópolis central y 2 canchas de juego, junto con varias estructuras más pequeñas. El templo más grande en Caracol es Cana o Sky Place, lugar en el cielo. Esta enorme pirámide se eleva más de 43 metros sobre el suelo de la jungla y es la estructura hecha por el hombre más alta de Belice. Cana posee 4 palacios y 3 templos. Las habitaciones del palacio originalmente estaban cubiertas con estuco blanco y decoradas con pintura roja. También se han encontrado más de 100 tumbas en el sitio, así como una rica variedad de inscripciones jeroglíficas. Cubriendo un área de casi 25,000 acres, este sitio es impresionante, no solo por su tamaño, sino también por su inmenso sistema agrícola y su elaborada planificación urbana. Caracol es uno de los sitios mayas más prístinos y mejor conservados de Belice. Y cómo no, terminamos con la majestuosa pirámide de Chichén Itzá. La legendaria ciudad maya de Chichén Itzá, Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO desde 1988 y Maravilla del Mundo desde 2007, sobresalió como centro cultural y político de la vieja civilización maya y fue uno de los asentamientos más extensos del centro norte de la península de Yucatán. En su época de mayor esplendor fue la ciudad más poderosa de la península de Yucatán. Hacia fines del siglo X, la ciudad fue invadida por una tribu predominantemente guerrera, los toltecas. Esta última invasión trajo consigo una nueva serie de elementos culturales, sobresaliendo la representación del dios serpiente Kukulcán. Hacia 1250 después de Cristo, la ciudad fue abandonada por razones no del todo determinadas. Tan grande fue el poderío de esta ciudad que siglos después de su decadencia aún era sitio de peregrinación y adoración. E incluso hacia el año 1540 después de Cristo, Francisco de Montejo, fundador de Mérida, pensó levantar la capital ahí. El cenote sagrado era el corazón de las actividades religiosas, no solo de la ciudad de Chichén Itzá, sino de toda la zona maya. Fue motivo de culto al dios de la lluvia Chac, desde el periodo clásico tardío en 650 después de Cristo, y continuó hasta fines del posclásico en 1350 después de Cristo. En su fondo cenagoso han sido extraídos objetos de oro, jade, cobre, tela y cestería, que aparentemente fueron arrojados como ofrendas ceremoniales. El cenote sagrado es casi circular, con un promedio de 60 metros de diámetro. La superficie del agua dista 22 metros de la orilla superior y tiene poco más de 13 metros de profundidad en la parte central, donde el fondo es lodoso por unos 4 metros más. Contiene un volumen de agua aproximadamente de 23,000 metros cúbicos. En la Chichén antigua, la zona próxima al cenote sagrado, se encuentran edificios de arquitectura maya típica, sin mezcla de influjos extranjeros, como los templos de los 4 dinteles, de los 3 dinteles y del dintel.
Visualizada desde el caracol, la moderna ciudad descuellan en el panorama la gran pirámide del castillo, los grupos de cuadrángulo del patio de las 1000 columnas, el arrogante templo de los guerreros, que encierra en su interior el templo de Chocmol, el conjunto de las estructuras del gran juego de pelota y otras menores construcciones como el templo de las mesas, el llamado osario o tumba del sumo sacerdote, el mausoleo y el templo de las águilas. En conjunto de estructuras del gran juego de pelota, orientado de norte a sur y situado hacia el norte del castillo, se compone de 5 estructuras principales. El juego de pelota, propiamente dicho, el templo del hombre barbado, la tribuna meridional, el templo de los tigres y el anexo oriental desde este edificio. El castillo de Kukulcán, la serpiente emplumada, mide 60 metros por lado. En la base, se eleva en 9 cuerpos decrecientes hasta la altura de 24 metros, alcanzando así la mesa que sostiene el templo, y este levanta sus muros 8 metros más. Cada fachada o frente de la mole en pirámide ostenta una ancha escalinata formada de 91 peldaños de piedra, conjunto que compone 364 gradas, y añadida la tierra o la plataforma superior 365. Rematan las escaleras del castillo, al nivel del suelo, colosales cabezas escultóricas de figura de serpiente. El equinoccio solar, fenómeno arqueoastronómico, es el monumento en que la Tierra es iluminada por el Sol de igual forma en el hemisferio norte y en el sur. Al atardecer de los días 21 de marzo y 22 de septiembre, días del inicio de los equinoccios de primavera y otoño, respectivamente, se observa en la escalera norte de la pirámide de Kukulcán una proyección solar consistente en 7 triángulos de luz, invertidos como resultado de la sombra que proyectan las 9 plataformas de ese edificio. Al ponerse el sol se crea la apariencia de una serpiente que gradualmente baja por una de las escaleras hasta la cabeza, ubicada en la parte baja de la pirámide, hasta completar la emblemática serpiente emplumada. El proceso desde su comienzo hasta su culminación dura aproximadamente 45 minutos. Chichén Itzá está localizada al oriente de Yucatán, por la carretera a Cancún, a 120 kilómetros de Mérida. Esperamos que hayas disfrutado y conocido un poco más de las majestuosas pirámides que existen. Realmente son estructuras sumamente brillantes y merecen ser visitadas por lo menos una vez en la vida. Nos vemos en el próximo video. Gracias.